¿Cuánto dan gloria a Cristo? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vaya conmigo un momentico a el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. El verso 1. Quiero hablar hoy de la vida del apóstol Pablo. ¿De quién vamos a hablar? De la vida del apóstol Pablo. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 1, el apóstol Pablo está presentando defensa de una acusación que los judíos habían hecho contra él, como alguien que se estaba rebelando contra el imperio, delante del rey Agripa. Él está defendiéndose, está allí, para que usted entienda la escena. Él está golpeado, está encadenado allí delante del rey. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 1, y dice las Sagradas Escrituras de la manera siguiente. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, y todos los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, hoy llamado a juicio, promesa a cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Verso 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé ¿a qué? Los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. El libro de Romanos, este escrito está en Hechos de los Apóstoles, pero la epístola que el apóstol Pablo escribió a los romanos está considerado como uno de los libros más importantes y más preciosos dentro de las Sagradas Escrituras. Los conocedores de la Biblia dicen que las Sagradas Escrituras, la Biblia en sí, es como una gran corona de oro, pero en medio de esa corona de oro hay un diamante, hay una perla preciosa, la cual es la epístola de los Romanos. La epístola de los Romanos se convierte en uno de los libros, en una de las cartas del apóstol Pablo más trascendentales e importantes dentro del cristianismo. Y usted se preguntará ¿por qué? ¿Por qué es tan valiosa? ¿Por qué es tan excelsa? ¿Por qué es tan apreciada la epístola de los Romanos? Porque allí dentro de esa epístola, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, es llevado a traer una revelación contundente, clara y objetiva, usando argumentos proféticos poderosos para revelar el propósito de Dios Padre en el plan de salvación para la humanidad. En la epístola del apóstol Pablo está revelado la obra de salvación hacia los seres humanos
que la salvación nuestra, que la salvación que dio nuestro Padre a través de Jesucristo, no era una salvación por obras, no era una salvación por la capacidad de nosotros justificarnos, sino una salvación por gracia mediante la sangre y nuestro Redentor, Señor Jesucristo, aleluya. En el libro de Romanos aparece versos, en la semana pasada hablábamos, que tocaron la vida de Martín Lutero, que movieron la vida de Martín Lutero. Textos como Romanos capítulo 1, verso 16, donde el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo de las buenas nuevas de Dios, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio, en el evangelio hay una manifestación del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, pero también al griego. Y después dice en el verso 17, dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, de manera como está escrito, que el justo por su fe vivirá. Estos dos versos de una manera contundente resumen el propósito de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, donde él está dando testimonio que la obra de salvación, la obra redentora que Dios Padre planeó desde antes de la fundación del mundo, se iba a desatar y se iba a llevar a cabo en los seres humanos por medio de la fe en Jesucristo, que a través de la fe Dios iba a permitir que el torrente de su gracia redentora viniera a nuestra vida. Lo más impactante que podemos ver en la epístola de los romanos es precisamente que la escribió el apóstol Pablo, hermano. Fue al apóstol Pablo a quien el Señor le permite este privilegio. Y la pregunta es: ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Por qué Pablo recibió una revelación tan grande, tan apoteósica, tan majestuosa, que hasta el día de hoy, hermano, al leer esa epístola, aunque no es fácil entenderla, es una epístola que llena mi corazón de fe, transforma, nos da argumentos sólidos en cuanto a la convicción de nuestra salvación? ¿Quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un fervoroso practicante del judaísmo. El judaísmo era la religión oficial cuando Cristo estuvo sobre la tierra. Jesús mismo practicó y se sometió a las leyes del judaísmo. El judaísmo era la religión oficial del pueblo judío, donde estaban condensados el Pentateuco, las leyes, las exigencias, los mandamientos que Dios había prescrito para su pueblo. Pues Pablo era un fervoroso practicante del judaísmo, perteneciente a una de sus denominaciones más importantes, que era el farisaísmo. El judaísmo se cree que tenía 5 divisiones importantes, tenía muchas, pero de ellas habían 5 divisiones muy importantes. Eran los fariseos, los saduceos, los exenios, los que protestaban, ¿cómo llamaban? Los celotes, y habían otros. De las 5 denominaciones que tenía el judaísmo, la más importante eran los fariseos. Los fariseos ocupaban el lugar de ser los maestros, los defensores de la teología. Estaban los saduceos, que ocupaban la línea sacerdotal, pero ellos no se querían. Los saduceos con los fariseos no se querían. Estaban los exenios, que eran como Juan el Bautista, que eran fariseos que se habían apartado al desierto, convencidos de que uno tenía que dejar todo, vender todo y vivir solamente apartado de Dios y apartado del mundo. Y estaban los celotes, que eran los fariseos que habían tomado las armas y se habían ido como tipo guerrilleros a defender su fe, a defender su nación a nivel de ese momento. De todas las 5 divisiones que habían dentro del judaísmo, la más importante, la más sobresaliente, eran los fariseos. Usted escucha hoy la palabra fariseo y la relaciona con hipócrita, con falso. Pero dentro de los tiempos del judaísmo, ser fariseo
era un honor, era una dignidad. Y Pablo en sus cartas, dando testimonio de su procedencia, Pablo decía: aunque yo nací en una ciudad llamada Tarso, de una provincia de Cilicia, yo soy judío, yo soy de la descendencia de Benjamín. ¿Sabe que la descendencia de Benjamín se caracterizaba por ser violentos, fuertes, de espada, de guerra? Yo soy circuncidado al 8º día, yo soy fariseo de fariseos, decía. En cuanto al cumplimiento de la ley, en cuanto al cumplimiento de toda la demanda de la ley, que eran aproximadamente 613 mandamientos que tenía la ley mosaica, decía: en cuanto a las exigencias de la ley, yo soy irreprensible. Yo soy un hombre que me formé teológicamente a los pies de Gamaliel. Estamos hablando de como si usted hiciera hoy referencia a una de las universidades teológicas más importantes y sobresalientes del mundo. El apóstol Pablo era un hombre que se creía que manejaba más de 3 idiomas. Era un hombre que hablaba el griego, que hablaba el hebreo, el arameo. Se cree que dominaba también el latín. Era un hombre que nació probablemente entre una posición cultural, una posición financiera alta. Aún tenía un privilegio extraño que pocos lo tenían: ser judío por nacimiento, pero también ser romano por nacimiento. Era un hombre celoso, era un hombre, hermano, que tenía una convicción, una seguridad. Era un hombre defensor del judaísmo, convencido de la ley, amador de Dios. Pero en ese convencimiento, en esa seguridad, en ese amor que tenía del Señor, cuando comenzó el cristianismo, cuando el cristianismo comenzó a desatarse, recuerda que el cristianismo no nace cuando muere Cristo, no nace cuando resucita Cristo. El cristianismo realmente comienza como religión oficial, espiritual del cielo, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama en esa fiesta maravillosa sobre los discípulos, sobre todos los que estaban ahí, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Desde ese día se desata en plenitud lo que es el cristianismo. De ahí hacia atrás el judaísmo. Jesús vivió dentro del judaísmo. Él se sometió a la ley. Él cumplió todas las exigencias de la ley para que usted y yo pudiéramos recibir ese beneficio que Él cumplió mediante de la fe. Aleluya. Ahora cuando Pablo ve el resurgir del cristianismo, lo que Pablo piensa, lo que Pablo cree, es que el cristianismo es una secta, no una denominación. Él vio el cristianismo como una secta, como un enemigo del judaísmo. Y el corazón de él se enardeció, hermano. Era tanta la pasión que él tenía por Dios. Era tanto el amor que él tenía por la ley. Era tanto el fuego que él tenía, que él comenzó a ver el cristianismo como una corriente totalmente opuesta al judaísmo. Y comenzó en él un celo. Ahora la pregunta es: ¿quién puso ese celo en el corazón? ¿Dios o la carne? ¿Qué dice usted? Es muy probable que ese celo lo haya puesto el Señor. Es muy probable que ese celo, escúcheme, honesto. ¿Y por qué explico esto? Porque hay muchas personas que juzgan de manera incorrecta a Pablo. Y Pablo, en ese celo, porque ¿cómo estaba viendo Pablo el cristianismo? ¿Cómo lo estaba viendo? Como una secta que atentaba contra el judaísmo. Y Pablo comienza a desatar una persecución, hermano. Y aquí, si usted nota, volvámoslo a leer. Si usted nota ahí en el capítulo 26, verso 9, Hechos de los Apóstoles 26, 9, él está testificando y él dice: yo ciertamente había creído. A ver, repítalo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Que él creyó que era un deber, que era una obligación perseguir a quienes, a los cristianos. Él creyó que les estaba haciendo un favor a Dios, así como
como el liderazgo acá se siente orgulloso, contento, ellos saben que están sirviéndole a Dios. Pablo pensó que persiguiendo a los cristianos, hermano, y este hombre comienza a usar toda esa pasión, toda esa fuerza, toda esa convicción de un benjamita, hermano, de un judío convencido, a perseguir radicalmente a los cristianos. E iba y pedía autoridad, porque los fariseos, como denominación importante del judaísmo, el imperio romano les había permitido no solamente tener poder religioso, esta gente era poderosa, hermano, sino que tenían prácticamente un brazo político, prácticamente tenían un pequeño ejército que ellos mismos controlaban. Y Pablo, en su ira, en su fuerza, en su pasión, en su celo, le pidió carta a los sumos sacerdotes. Y él decía: aún a naciones extranjeras me metí para traerlos presos. Oiga, qué violencia, hermano. Dice él que en ciertas ocasiones los obligó a través de torturas a que blasfemaran contra Dios, hermano. Y que Pablo en su celo torturó cristianos, y los torturó, y en medio de la tortura hacía que maldijesen el nombre de Jesucristo. Y usted sabe que un ser humano expuesto a torturas, hermano, usted en medio de la tortura lo van a hacer decir lo que no debe. Los encarcelaba, los perseguía, pero hubo una muerte que marcó la vida de Pablo para siempre la marcó. Los conocedores de la palabra dicen que probablemente, aunque Pablo tenía la convicción de la vida eterna, él sabía lo que era la salvación, el perdón de pecados, sin embargo se cree que lo persiguió el fantasma de Esteban, de la muerte de Esteban. Si quiere, vaya un momentico allí conmigo a Hechos 22. Él mismo lo testifica en Hechos 22, capítulo 17. Porque él ahí está testificando, también está defendiéndose ante el pueblo de una acusación. Hechos capítulo 22, verso 17. Amén. Dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que vio a Jesús, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba, ¿y qué más? Y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hermano, Pablo participó en la muerte, en la lapidación. Esteban, la palabra lapidación es morir a través del lanzamiento de piedras. Pablo estaba consintiendo la muerte de uno de los seres más preciosos que han habitado sobre la tierra. Esteban era un ser extraordinariamente hermoso, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de poder. Creo que el día que mataron a Esteban hubo una tristeza terrible en la iglesia cristiana. Hubo desconsuelo, hubieron lágrimas, hermano. Y Pablo, en ese celo, en esa ignorancia, porque él más adelante lo reconoce, él dice: yo fui un perseguidor, sí. Yo fui un torturador, sí lo fui, pero lo fui por ignorancia. Lo fui porque no sabía, lo fui porque no conocía. Y dice el texto que Pablo mismo le guardó la ropa a las personas que lo estaban matando. ¿Por qué las ropas? Para no mancharse de sangre. Y dice: y yo consentí. Pero aquí más adelante está diciendo: Señor, acuérdate que yo consentí la muerte de Esteban, tu testigo. ¿Cuántos dicen amén? Como diciendo: Señor, yo estoy en problemas. Yo estoy en problemas. Esa gente sabe que yo hice eso. Y Pablo va
en medio de esa ira, en medio de esa fuerza, en medio de ese ímpetu, en medio de ese celo, dice la Biblia, que en una ocasión iba camino a Damasco con carta de los sumos sacerdotes para tomar a los hermanos cristianos que habían allí en las sinagogas y apresarlos, y probablemente él iba en su cabalgadura. No sabemos si era un caballo o era un asno o era un camello, no lo sabemos, la Biblia habla de cabalgadura. E iba allí lleno de ira, lleno de orgullo, lleno de pasión, pues ser fariseo producía también, hermano, un orgullo religioso. Daba un posicionamiento de dignidad. Y dice el mismo apóstol que yendo hacia Damasco a eso del mediodía. Y él se ocupa de decir a eso del mediodía, hablando de la luz que había. Y dice, e iba yo cuando una luz mayor que la del mediodía me tumbó del caballo. Y es allí donde comienza uno de los eventos más extraordinarios dentro del cristianismo. Comienza uno de los eventos que hasta el día de hoy marcaría la vida de millones y millones y millones de personas que han creído en Jesucristo. Porque ese fariseo, ese benjamita, ese hombre formado a los pies de Gamaliel, ese hombre que manejaba 3 idiomas, ese hombre que tenía doble nacionalidad, ahora el Dios de los cielos lo estaba derribando. Lo estaba tumbando de su orgullo, de su altivez, de su autosuficiencia, de sus convicciones equivocadas. Y nosotros ciertamente no sabemos qué misterio ocurrió ahí, nosotros no sabemos. Aunque el apóstol Pablo más adelante nos deja un pequeño vislumbre, pareciera que a Pablo como que no le gustaba hablar mucho, aún para no llenarse de orgullo, de qué fue lo que ocurrió en ese momento. ¿De qué pasó en el momento cuando esa luz más resplandeciente que el sol lo tumbó de su cabalgadura y cayó al suelo? Y dice que en medio de la luz se escuchó una voz, los cuales escucharon también las personas que le acompañaban, pero no la entendieron. Y la voz, me imagino, que retumbó todo el resto de la vida en los oídos de Pablo. Y decía así, lo llamó por su nombre griego, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. La voz no le dijo: Pablo, ¿por qué persigues la iglesia? Jesús le habló y dijo: Pablo, tú me estás persiguiendo a mí, porque el que lo persigue a usted, persigue a Jesucristo, aleluya. Porque el que persigue a uno de los pequeños, persigue al Señor, aleluya. Y cuando él escuchó esa voz, hermano, aplauda al Señor si lo quiere hacer. Aleluya. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, la voz sigue. Y la voz de Jesucristo pronuncia la última de las parábolas. Teológicamente, cuando a usted le pregunten ¿cuál fue la última parábola que dijo Jesucristo? La última parábola que dijo Jesucristo se la dijo irónicamente a Pablo, porque Jesús fue irónico. Ya lo tenía, lo tumbó del caballo. Imagine usted la fuerza del Señor para tumbarlo del caballo. Pues lo tumbó, como a muchos de nosotros nos ha tumbado, amén. Muchos de nosotros andábamos, digo el caballo, pero no es caballo, es la cabalgadura. Muchos de nosotros andábamos como orgullosos, llenos de autojustificación, llenos de religión. Y el Señor hace así, ¡puc!, y nos tumba. Y cuando está en el suelo, le pronuncia la última parábola, le dice: Pablo, dura cosa es darle patadas al aguijón. No le dijo más nada. Pablo, Saulo, dura cosa es darle patadas al aguijón. ¿Qué significa esa parábola? Que las personas que araban con bueyes, recuerde que los agricultores antiguos aún todavía usan bueyes y usaban el arado, usaban el gancho de madera, le ponían aquí el yugo a los bueyes, usaban un gancho de madera e iban arando. Pero el agricultor tenía una vara como de 1,50 m, y en la puntica como de 1 centímetro tenía un chuzo. No salía más de 1,5 centímetros, porque el aguijón tenía un propósito. El aguijón era como el acelerador del tractor. Cuando el agricultor quería que el tractor avanzara, ¿qué hacía?
cogía, pero el aguijón estaba diseñado para que solamente penetrara la puntica y frenara la madera para no lastimar el muslo del animal. Entonces, cuando el agricultor quería acelerarlo o quería echarlo hacia un lado, él tomaba el aguijón y págata, le pegaba por acá. Y el buey sacaba una patada. Por lo regular el buey hacía así, coces, daba una patada, pero cuando daba una patada, ¿qué cree que pasaba con el chuzo? Más se lastimaba. Entonces Jesús le está diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí se puede imaginar esa voz, hermano? Retumbando allá. Pablo, Saulo, dura cosa es darle patadas al aguijón. Tu persecución, tu pasión, ese amor que tú dices que me tienes, es como darle patadas al aguijón, hermano. Y allí Pablo en el piso, ciego, porque la luz y la gloria de la revelación, la gloria de Cristo fue tan grande que lo dejó ciego, hermano. Probablemente quemó sus córneas literalmente. Y allí probablemente en el suelo hace las dos preguntas más hermosas que jamás se hubieran podido hacer. Las preguntas que iban a transformar el resto de su vida. Señor, ¿quién eres? Diga conmigo: Señor, ¿quién eres? Qué preguntota, hermano, qué pregunta. Señor, ¿quién eres? Usted que me tumbó del caballo, usted que me tiene aquí ciego, me tiene aquí, ¿quién eres tú, Señor? Y la segunda: ¿qué quieres que hagas? Y el Señor tan lindo, como un buen rey, porque Jesús en su segunda venida ya no vendrá como la primera, hermano. En la primera vino como cordero que fue llevado al matadero. En la segunda vendrá como Rey de reyes, Señor de señores, juez de toda la tierra, lleno de gloria y de majestad. En la primera vino humilde en un pollino montado en un burrito pequeño. En la segunda vendrá con sus santos millares de ángeles, aleluya, lleno de gloria, lleno de poder. Y Jesús le dice: yo soy Jesús, aleluya. Yo soy Jesús a quien tú persigues, y lo que tienes que hacer se te dirá después. Qué tremendo, hermano. ¿Sabe que esa respuesta Dios me la dio a mí? Porque a veces nosotros queremos la voluntad de Dios, queremos que Dios nos entregue como un mapa. Yo quiero, lo que te dice el Señor hoy por fe es: lo que tú has de ser se te irá diciendo por la palabra, aleluya. Y comienza el proceso, hermano. Ahora, lo que deja ver la palabra es que el apóstol Pablo tuvo una revelación. Y en la epístola a los Corintios él habla. Él dice: yo conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado al tercer cielo, dice él. Dice el apóstol Pablo: yo fui llevado al tercer cielo. Si en mi cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco. Ahora se cree que en ese momento de que él es derribado del caballo, literalmente él tiene una experiencia sobrenatural, aún de muerte. Porque el hecho de él haber quedado ciego hablaba de muerte para con él. Y dice: yo fui llevado al tercer cielo, al paraíso. Y allí escuché palabras inefables. Allí escuché la palabra inefables, palabras que no tienen traducción, cosas que no puedo describir. Palabras inefables las cuales no pueden ser descritas. Se cree que en esta experiencia, no sabemos si fue ahí o fue cuando lo apedrearon en Listra, porque en Hechos de los Apóstoles también aparece que a causa de un milagro, a causa de la predicación del Evangelio, fue apedreado como Esteban, hermano. Que Pablo sintió lo mismo que sintió Esteban. Lo agarraron a piedra. Y dice el texto bíblico que literalmente lo sacaron como un muerto. Mire, a Pablo lo sacaron después de haberlo apedreado. Literalmente, no está en la Biblia, estoy exagerando, como un perro muerto, hermano. Lo arrastraron lo sacaron. Imagínense usted cómo queda una persona que la lapiden. Imagínense cómo queda el rostro de una persona, el cuerpo, que lo hayan apedreado, hermano. Y lo dieron por muerto y lo sacan, y dice la Biblia que lo arrojaron
lo botaron. Y ocurrió algo extraordinario. Los discípulos lo rodearon y el hombre se volvió a levantar. Y al otro día estaba testificando otra vez de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús le había dicho, Jesús le dijo: yo te voy a enseñar a sufrir por mi nombre. Aleluya. Esteban, bueno, yo te voy a enseñar. Y el hombre estaba ahí predicando. De lo que se cree es que Pablo, cuando es llevado al tercer cielo, al paraíso, no sabemos si fue en el momento cuando él es derribado de la cabalgadura o en el momento que él muere en Listra, no lo sabemos. Pero lo que sí nos deja ver la palabra es que a Pablo, el mismo Jesús que se le apareció, le reveló el propósito de la salvación mediante la gracia. Porque hasta ese momento, el judaísmo, a través de la ley, evidenciaba o enseñaban que la salvación de una persona era por la capacidad de sus actos, del cumplimiento de la ley, que una persona, para que pudiera heredar el cielo, para que no se condenara, para que no se fuera para el infierno, tenía que hacerlo por su propia capacidad, que era lo que yo hablé la semana pasada. Yo enseñé la semana pasada que una de las grandes diferencias que hay dentro de la teología de la iglesia cristiana y la teología de la iglesia católica es precisamente eso. Enseñé que la iglesia católica tiene como teología central y como columna vertebral de su doctrina el hecho de que la persona que cree en Dios nunca es salva completamente, que aún ella, para recibir totalmente la vida eterna, tiene que sumar actos de cumplimiento de los mandamientos o actos que merezcan o lo hagan digno de ser salvo. Por eso la doctrina católica romana maneja un concepto que para nosotros es muy importante que la gente lo sepa. Por ejemplo, en la doctrina católica romana, toda persona que se muere, todo difunto, toda persona que atraviesa la puerta de hierro de la muerte, no va al paraíso directamente, sino que ellos enseñan que esa persona tiene que ir al purgatorio, que es un lugar como un semi-infierno, donde a través de un sufrimiento de varios niveles, de acuerdo a la gravedad de sus pecados, los pueda pagar, para que en su debido tiempo, a través de unos rezos, de unos ritos, de unas inversiones financieras, para que haya un intercesor, pueda salir después de haber purgado las faltas que la sangre de Cristo no alcanzó a perdonar, y después de un tiempo que no se sabe cuál es, pueda salir allí y ahí sí ir al paraíso. Esa doctrina es la que más problema tiene en cuanto a lo que nosotros predicamos, porque lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia nos muestra, es que todo ser humano que se arrepiente de sus pecados, ¿qué dije, por favor? Que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como su único Señor y Salvador, dice la Biblia que tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Aleluya. Lo que el apóstol Pablo, la revelación del apóstol Pablo en cuanto al libro de Romanos es esa locura. Eso es una locura. Tanto que Jesús le dice, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, Nicodemo también era un fariseo que fue a Jesús de noche, y Jesús le hizo una revelación a Nicodemo que ni a los discípulos se la hizo, hermano. Jesús le dijo a Nicodemo: mire, Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado en la cruz, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El libro de Romanos está haciendo una revelación extraordinaria, hermano. Jesús lo dijo en Juan 5:24. Jesús le dijo: mire, de cierto le digo, ¿sí? Dice, el que
oye mi palabra, aquel que oye mi palabra y le cree al Padre que me ha enviado, tiene vida eterna. No vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Jesús está diciendo, mire señores, toda persona que oye mi palabra, el oír la palabra conlleva arrepentimiento, sujetarse a la palabra, hacer a Jesucristo Señor. Y toda persona que cree que Dios Padre fue el que me envió, tiene la vida eterna, no que la va a tener, no que tiene que pasar por un proceso donde va a haber castigo después de muerte, no, tiene la vida eterna. Y ya no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Aleluya. Y es esa doctrina, escúcheme, es esa doctrina la que le es revelada a Pablo. Cuando Pablo como judaizante, como fariseo, como hombre convencido de la ley, entendió que la salvación que recibimos los seres humanos no es una salvación por el cumplimiento de los mandamientos, ni yo la recibo porque sea perfecto, no, es una salvación totalmente gratuita de parte de Dios, aunque el precio fue muy alto, y que el ser humano la iba a recibir por medio de la locura de la predicación del Evangelio, mediante la fe. De la fe se iba a convertir en el canal, en el tubo, que a través de esa fe la gracia y el torrente de la cruz del Calvario iba a venir sobre mi vida. De tal manera que por medio de la sangre de Jesucristo y mi fe en Él, todos mis pecados iban a ser perdonados. Nosotros íbamos a ser justificados delante de Dios Padre. Y todas las virtudes de Cristo, toda su justicia, todo el cumplimiento de la ley se nos entregó a nosotros de manera gratuita. Y el resumen de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos podíamos resumirla en esta: que la salvación se recibe por fe y no por obras. Aleluya. Que la salvación es un regalo de Dios. La pregunta es, explíqueme, pastor, ¿cómo es eso? Yo quiero que me repita otra vez. ¿Cómo es eso de ser salvo por gracia? ¿Y cómo es eso de ser salvo por obras? ¿Qué es ser salvo por gracia? La ley de Moisés tenía aproximadamente 613 mandamientos. Dios también, aparte de la ley, concentró la ley de Dios en 10 mandamientos, en el Decálogo. Dios dijo, mire, aquí están estos 10 mandamientos. En la ley de Moisés les dijo, mire, aquí están estos 10 mandamientos. Si usted los cumple, si usted vive para ellos, yo lo llevo al cielo, yo lo bendigo. Pero si usted me viola un solo mandamiento, yo lo maldigo y lo llevo a condenación. Esos 10 mandamientos el Señor Jesucristo, de una manera sabia, los redujo a 2 mandamientos. El primero es que Él concentró 613, los concentró en 10. Ahora, los 10 cogió y los concentró en 2. Y los 2 son así. Primero, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y de todo tu corazón. ¿Y el segundo cuál es? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es el salvo por gracia? Que el mandamiento o los mandamientos que más violamos, usted y yo, son esos. Si yo me fuera a presentar delante de Dios, suponga, me muero, partí de esta tierra, y yo voy delante de Dios, y Dios me dice, Arley, yo lo voy a juzgar a usted, lo voy a juzgar por estos 2 mandamientos. ¿Qué pasaría, Rubén? Yo le voy a dar vida eterna si usted me cumplió a la legalidad, punto y coma, estos mandamientos. ¿Qué va a pasar, hermano? Hermano, mire, el mandamiento que más viola el pastor, dice que el pastor, son esos 2. Usted sabe que es amar a Dios con todas las fuerzas.
¿Sabe qué le dijo Dios a un hombre que quería ser salvo por obras? A un hombre rico, lleno de orgullo, que quería ser salvo por obras. El Señor le dijo, pues hagamos una cosa, amigo, venda todo lo que tiene. El hombre era rico y le tocaron el bolsillo, y hasta ahí llegamos. Porque muchos de nosotros llegamos hasta donde nos toquen el bolsillo. El mandamiento que más violamos usted y yo es precisamente amar a Dios con toda la fuerza, con toda el alma y con todo el corazón. ¿Y el segundo cuál? Ahora, el Señor es lindo, hermano, porque ¿sabe qué hace la sabiduría de Dios? Toma 613 mandamientos, los resume en 10. Toma 10, los resume en 2. Y después nos sale con esta. Dice, mire, les voy a hacer una cosa. Les voy a dar un mandamiento que si ustedes lo cumplen se van a salvar. Y dice, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagáis con vosotros, hacedla con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces vámonos a un punto extremo. Usted y yo nos morimos. Y vamos allá delante de Dios. Y Dios dice, hagamos una cosa. Yo le voy a dar el cielo, le voy a dar la vida eterna, si usted me cumplió al menos ese mandamiento. Ayúdeme, ¿qué va a pasar? Los esposos, sobre todo los esposos. ¿Sabe que este mandamiento garantizaría que los matrimonios fueran perfectos? Mire, si ustedes como esposos, si nosotros solamente guardáramos ese mandamiento, solamente guardáramos ese mandamiento, le aseguro que su matrimonio fuera un paraíso. ¿Cuántos lo creen? Pero ese es el mandamiento que más violamos. ¿Sabe por qué? Porque los odios y los resentimientos más grandes están en los esposos. Las heridas más profundas que nos hacemos los seres humanos, a veces nos las hacemos dentro del matrimonio. Aunque nos juzguen por ese mandamiento, ¿qué cree que va a pasar, Oscar? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde nos vamos? Al infierno. La salvación por gracia consiste en esto: en que Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Nació de la Virgen María, nació como un humano, se encarnó. Dios, que creó el cielo y la tierra, se hizo un ser humano en el vientre de una mujer natural. Nació, tomó cuerpo, cumplió la ley, Jesús cumplió toda la ley, 613 mandamientos. Fue santo, apartado del pecado. Murió en la cruz, no por pecador, murió por nuestros pecados, hermano. Sobre él fue toda la culpa de la miseria humana. Sobre él recayó todo el pecado de la humanidad a través de todos los siglos. Toda la inmundicia de los humanos cayó sobre él. Como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Experimentado en quebranto, dice la palabra. De él, siendo Dios, se hizo hombre, cumplió la ley, derramó su sangre pura por nosotros, para que todo aquel que en él cree, para que toda persona que se arrepienta de sus pecados y crea en él, reciba el derecho legal de tener la vida eterna. Aleluya. ¿Y qué hacemos con los mandamientos? ¿Los incumplimos? ¡No! Porque cuando el Espíritu Santo incuba la persona de Cristo en mi corazón, hermano, mi ADN espiritual no me deja pecar. Por eso, hijo, mire, le felicito por este curso, le felicito, pero le aseguro que nada va a ocurrir en su vida si Jesucristo no cambia el corazón de piedra. Si Jesús de Nazaret no está en vuestros corazones, si Él no es su Señor y su dueño, si Él no se convierte en el amor y el deseo de su corazón, le aseguro que no importa cuántos cursos haga usted, no importa qué haga, hermano, si el corazón de piedra no es modificado por el poder de la sangre de Cristo, nunca habrá un cambio. Pero si usted verdaderamente le pide perdón a Dios, se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como Señor y su Salvador, Él cambiará el corazón. Él quitará ese corazón de diamante, ese corazón de piedra, y colocará un corazón de carne espiritual, y dentro de ese corazón colocará los mandamientos, colocará la palabra.
y ocurrirá algo extraordinario que no sé cómo explicarlo. El ADN de Dios, la información genética de Dios comenzará a inundar tu ser. Y comienza algo extraño, hermano, donde ya usted no tiene necesidad que le digan, no adulteren. El séptimo mandamiento dice, no adulterarás. Pero Jesús dijo, oiga, señores, cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ha adulterado con ella. Porque la ley era así, el mandamiento era así. Yo no adultero, pero veía pornografía. Yo no adultero, yo no he adulterado, pero veía a otra mujer que no fuera su esposa y se concentraba deseándola en ella. Pero ahora, cuando el ADN de Dios penetra por el Espíritu Santo en la persona de Cristo, hay algo extraordinario, hermano. Y no estoy diciendo que usted no sea tentado, no estoy diciendo que no se vea aún ante la tentación, no, sino que lo que estoy diciendo es que la presencia de Dios en su corazón nuevo hará que aún en su pensamiento usted se guarde. Ya la esposa no tendrá necesidad de una cámara, ¿ve? Porque por muchas mujeres tuvieron una cámara aquí mirándolo, espiándolo, y ¿dónde estaba? ¿Y qué hacía? No, ahora el Espíritu Santo será su guardador. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la salvación por gracia. La salvación por gracia es un regalo de Dios, es un don de Dios mediante el profundo amor de Jesucristo hacia nosotros. Por eso cuando el hijo pródigo llega a la casa arrepentido y le dice al padre, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por eso es que el padre le da un vestido nuevo. El vestido nuevo es el vestido nuevo que da Dios Padre en Cristo, inmerecido, que son las obras justas de Jesús. El lino fino y blanco lo viste. Oiga, pero si ese hombre se había acabado de gastar el dinero, su vida. Sí, pero ahora viene arrepentido. Sí, pero ahora le duele el pecado. Sí, pero ahora ha creído en Cristo. Sí, mi vida antigua fue esa, pero ahora el que está en Cristo, dice la Biblia que todas las cosas pasaron, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? El que está en Cristo ahora es una nueva criatura. El que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso el hijo pródigo recibe un vestido nuevo, blanco, hermoso. Por eso recibe el calzado. El calzado es la paz que da el Evangelio, el caminar derecho del Evangelio. Y también recibe un anillo, y ese anillo simboliza, hijo, tú volviste a recobrar el proyecto original de Dios para con la raza humana. Tú tienes nuevamente derecho a entrar al paraíso. Tú ganaste un derecho no por tu propia fuerza, no por tu propia capacidad, no por el cumplimiento tuyo de los mandamientos, sino por el cumplimiento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y termino con esto, tratando de resumir la prédica. Usted sabe que Jesús, cuando murió en medio de dos ladrones. No murió acompañado con gente de élite, no murió acompañado con sus discípulos. Los últimos compañeros de Jesús fueron dos ladrones homicidas, porque el imperio romano crucificaba a los ladrones homicidas. Jesús estaba acá, a la derecha un ladrón, a su izquierda otro ladrón. Pero en medio de esa muerte, Jesús iba a dar uno de los testimonios más contundentes de lo que es la revelación de la gracia, que es lo que le fue revelado al apóstol Pablo a los gentiles, porque los gentiles eran aquellos que no éramos judíos. Y muriendo ahí en medio de esos dos ladrones, Jesús permitió una enseñanza que marcaría dramáticamente a la raza humana, porque uno de los ladrones comenzó a burlarse de él. Uno de los ladrones se burlaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Si tú eres realmente el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón, el ladrón que nos representa a nosotros. ¿Por qué, pastor, representa el ladrón? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todos nosotros somos pecadores, todos, de una manera o de otra.
Todos merecíamos la condenación. La paga del pecado es la muerte. Ese ladrón que se arrepiente, ese ladrón somos nosotros, que aún estando en esa condición de muerte y de pecado, reprendió al otro ladrón, lo reprendió, le dijo: ¿y no temes tú a Dios estando en la misma condenación? El hombre le estaba diciendo: mire, nosotros estamos entrando al infierno. Nosotros hoy vamos a entrar al infierno. Nosotros nos estamos condenando. Nuestros delitos, nuestro robo, nuestro homicidio nos está llevando al infierno. Y usted, sin vergüenza, no tiene temor de Dios. Lo reprendió. Pero en ese acto de reprensión dice al Señor, dice: pero este, hablando de Cristo, pero este no. Nosotros, a la verdad, dijo, merecemos lo que nuestras obras hicieron. Nosotros estamos aquí crucificados porque somos unos pícaros, unos ladrones. Y mirando a Jesús dijo: pero este no, este hombre no. Este hombre no es como nosotros. Este hombre es diferente. Y probablemente mirando a Cristo le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y se convierte en una de las expresiones maravillosas. ¿Por qué? Porque este hombre pecador, ladrón, reo del infierno, ahora está mirando al Señor. Está arrepintiéndose de sus pecados porque los está reconociendo. Segundo, está declarando que Jesucristo es Señor. Está declarando que Él es Rey y que el reino de Él no está en la tierra, sino más allá. Señor, acuérdate de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, acuérdate de mí cuando tú llegues a tu reino. ¿Sabe que la fe de este hombre, la fe de este pecador, era mucho más grande que la fe de muchas de las personas que él le predicó? Aún sabe que la fe de este hombre era tan extrañamente más grande que aún la de sus propios discípulos. ¿De dónde sacó este hombre que Jesús tenía un reino que no era de acá y que iba a ese reino? ¿Sabe de dónde lo sacó? De la fe. Él reconoció sus pecados, número uno. No se justificó. Él reconoció que era un bandido, que era un ladrón, que era un homicida. Segundo, él reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y tercero, hay una exclamación de él, una petición de su alma, creyendo en su corazón y confesando para salvación. Y lo más extraño es la respuesta que da Jesús. Esa respuesta que dio Jesús hasta el día de hoy me conmueve el alma, hermano. Me da una seguridad, me da una convicción. Jesús probablemente mirando le digo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el purgatorio. ¿Sí? ¿O no? Pregunta. A ver, vamos a ser bien sinceros. ¿Se merecía ese tipo el purgatorio? Sí. Probablemente usted lo hubiera mandado para el purgatorio. ¿Qué merecía ese hombre? Por lo menos 100 añitos, amén. Eso merecía. ¿Sabe por qué? Porque ese ladrón que se está arrepintiendo, hoy, si usted lo trae al día de hoy, era como el paramilitar que le quita la cabeza a la gente. Ese tipo no era una perita en dulce, hermano. Probablemente ese fue el que le robó la moto a usted. El que se le metió a la casa, el que le robó el celular, ese que usted tanto odia. Algunos dicen: ay, el ladrón arrepentido. El ladrón ese era una porra, hermano. Así como usted y yo. Ese era un pícaro, hermano. Ese era un homicida. Pero ahora estaba en qué condición? Arrepentirme. Oye, ¿y por qué el otro no se arrepintió? ¿Qué le costaba al otro hombre arrepentirse, hermano? Imagine que usted está muriendo, usted hacía así, ya queda en el infierno. ¿Qué le costaba? Estaba al lado del Salvador, estaba la vida eterna. Porque ese otro ladrón representa el orgullo y la soberbia humana, que en su religiosidad dice: yo me quedo así, porque yo nací así, yo soy así. Y en su orgullo y su altivez rechaza la vida eterna, hermano. Ese primer ladrón representa el hombre orgulloso, la mujer soberbia y altiva. Yo no creo en esas cosas.
yo soy así y así me muero y así me quedo. Pero el segundo no. El segundo representa a toda esta comunidad y millones de personas que a través de aún en medio de sus pecados han dicho: yo me arrepiento y creo en Jesucristo, aleluya. Y Jesús le dijo: de cierto te digo. Aplauda al Señor si quiere hacerlo, aleluya. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fue a ese paraíso que Dios llevó a Pablo, hermano. Fue a ese paraíso que Dios llevó a Pablo. Y voy a especular un poco porque eso no está, eso es especulación de Arley. Probablemente allí lo vio. Probablemente allí vio su alma, ¿no? Su alma. Porque el alma de todo creyente, el alma de toda persona que muere en Cristo, el alma sin cuerpo, estará en el paraíso delante del Señor hasta que Él venga por segunda vez. Y cuando Él venga, esa alma recibirá un cuerpo inmortal para vivir por los siglos de los siglos delante de su presencia, aleluya. Aplauda al Señor, colóquese de pie, aleluya. Voy a hacer una invitación, y la invitación va a ser esta. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra alma? Aún aquí hay personas que en ellas todavía no está la vida eterna, porque la vida eterna se manifiesta cuando Cristo está en mi corazón. De cierto os digo, el que oye mi palabra y le cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. La vida eterna se manifiesta cuando usted y yo nos arrepentimos de corazón y con fe aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos de los que estamos acá quisiéramos de manera honesta, sincera, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pero también creer en Jesucristo como único y Señor y Salvador de nuestra vida? Haga conmigo esta oración. Si quiere, cierre sus ojos y diga conmigo, pero hágalo con toda su alma. Diga: Padre que estás en el cielo, Creador de la raza humana, hoy vengo delante de tu presencia con un corazón sincero para pedirte perdón. Perdóname todos mis pecados, todas mis faltas. Me arrepiento, me duele haber pecado contra ti. En este momento, en un acto de fe, abro mi corazón y acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Diga: yo confieso y declaro que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por todos mis pecados, por el perdón y para darme la vida eterna. Por lo tanto, en este momento le recibo como mi Señor y mi Salvador, pero también recibo la promesa de la vida eterna. Te doy muchas gracias. Aplauda al Señor, apláudalo, aleluya.